En esta ocasión veremos el discurso oral, veremos de qué trata, veremos algunas características, veremos el discurso oral espontáneo y el no espontáneo. Del discurso oral veremos que la oralidad es tan antigua como el propio hombre y que antes de escribir o leer ya el hombre hacía uso de la palabra hablada. Esto lo que quiere decir es que el lenguaje escrito es la fijación mediante signos gráficos de lo que queremos hablar. Por ello, la expresión creativa de un pueblo, así como los productos de la literatura que allí se dan, es exclusivamente oral. Generalmente el pueblo no escribe su obra, la cuenta, la canta, la recita, la expresa en un juego, en una ceremonia o en una fiesta. Ejemplo de ello es la juglaría en Colombia, la cual ha sido por excelencia la mayor representación de tradición oral de cultura en el Cesar, por medio del vallenato. En la Edad Media también habían trovadores y juglares. Entonces los trovadores eran quienes escribían los textos y componían músicas centrándose en temas como las leyendas heroicas y las aventuras de los caballeros, y los juglares, pues por el contrario, solo limitaban como a memorizar esos trabajos y a recitarlos ante el público. El discurso oral no espontáneo pasa cuando se presenta un poco grado de reglamentación en una conversación. No requiere una presentación previa, es inmediato, y su característica fundamental es la espontaneidad. Permite la confrontación con los interlocutores y sus formas más usadas son la conversación, el comentario y la discusión. Dentro de la conversación, algo que es inmanente es la improvisación, porque en este proceso de intercambio verbal comienza la comunicación. Digamos que es algo que se establece o que establece las relaciones entre los hablantes, lo que los hablantes comparten o dicen, pueden ser negocios, lo que se discute, algo que les cause, no sé, gracia. A continuación veremos un video en el que se puede ejemplificar una conversación entre dos personas. Marge, ya no quiero seguir con esto. Pero solo siendo astronauta me gané tu respeto. Homero, cuando te conocí no eras astronauta. No sabías ni usar el teléfono. Pero te respetaba y siempre te respetaré, pase lo que pase. Homero, ya marcaste. Pero por otro lado, si no aprovechas esta oportunidad, puedes llegar a lamentarlo el resto de tu vida. Tienes razón, Marge. Como cuando pude conocer a Rambo en el centro. Me la pasé diciendo, voy al rato, voy al rato. Y cuando llegué allá, me dijeron que acababa de irse. Y cuando pregunté al de la tienda si volvería algún día, me dijo que no sabía. Pues no voy a dejar que eso vuelva a pasarme. Nunca voy a ir al espacio en este mismo momento. Y estoy muy orgullosa de ti y sé que lo vas a hacer muy bien. Por otro lado, veremos lo que es un comentario. Bueno, ¿qué es el comentario? Es una opinión, un parecer, un juicio que alguien hace acerca de otra persona o de algo, ¿no? Es la expresión oral o escrita que una persona hace sobre otra en su carácter, fisionomía, en las ideas que tiene, de pronto para describirla también, para elogiarla, para criticarla. Puede ser, digamos, sobre obras humanas, así como también obras literarias, pictóricas, musicales, teatrales. Es como una opinión que se convierte, digamos, en un comentario por medio del lenguaje oral. Vemos un comentario de Matador, una opinión de Matador hacia lo que escribe, digamos, el otro artista. Vemos que también hay indignación en redes por un trino que publicó Claudia López y que fácilmente pudo ser un comentario oral que se pasó, digamos, a un comentario escrito. Bueno, en la discusión hay pensamientos opuestos totalmente o parcialmente. Es importante que cada persona reflexione y tenga claras sus propias ideas antes de darlas a conocer o dialogar con otras personas para exponer pues su punto de vista.
Si el interlocutor no coincide en todo, en parte lo expuesto verbalmente o por escrito, dará a conocer su propio punto de vista y allí se creará su discusión. A continuación veremos una discusión entre dos personas que tienen pensamientos opuestos y que no llegan a un común acuerdo. En la conversación telefónica, el coronel Rafael Leonardo Torres, comandante encargado de la Policía de Norte y Santander, pide explicaciones al sargento Cárdenas, comandante de la estación de Teorama, por el secuestro de 4 personas en ese municipio. Tiene 19, 20 policías. ¿Cuántos tiene este señor allá? Averigüe cuántos tengo, si es que mi comandante de departamento y ni siquiera sabe cuántos tengo. Vea, hágame el favor y se ubica, sargento. Usted también se ubica, mi coronel. Usted también se ubica, porque yo no sé ni mierda acá en ese pueblo, hermano. Usted se ubica también. Y le voy a decir, señor, póngale cuidado. Y eso me voy hasta las últimas consecuencias. Hágale, mi coronel, hágale, que yo no le tengo miedo a nada, hermano. Tras los reclamos, la conversación sube de tono. No, porque es que eso es fácil a decir, hagan y hagan esto y salga. Pero el día que me maten un bendito policía con fracotiro, me lo maten, entonces ahí sí, venga, sargento, ¿usted por qué salió con 6 policías, con 5 policías? Usted sabe que el patrullaje es con 10. Como mínimo, ahí sí se lavan las manos, ¿no? Usted se encargará de decir todo lo que no. en esa grabación. ¿De una, Gonzo? De una, ahí fue. Ahora se lo papi, de una. Pero le doy la vuelta otra vez. No, porque si no le falta un bracito, güey. Hágale, quite el P8 rápido, vámonos. Le falta un bracito. ¿Y qué pasa, Gonzo? Estamos robando. Yo soy muy sentimental. Por su parte, el discurso oral no espontáneo requiere un proceso de profunda reflexión. Es más complejo y elaborado y requiere una preparación previa. El discurso oral no espontáneo ya es un razonamiento o una exposición oral sobre algún tema que se pronuncia en público. Los oyentes de este discurso, por lo tanto, serían un receptor colectivo pasivo que interviene aprobando de cierta manera o desaprobando mediante asentimientos, aplausos, reprobaciones, abucheos, intervenciones. Bueno, como ejemplo de ello veremos un pequeño fragmento de una película llamada El discurso del rey. Esta película se trata de la historia de un rey que tiene trastornos del habla y que necesitaba alzar su voz en momentos difíciles, pues para comunicarse con su nación. Esta película gira en torno a la figura de Jorge VI, el cual era un rey británico que para vencer la tartamudez acudió a un logópeda llamado Lionel Log, quien le ayudó, digamos, con este problema. Debemos tener en cuenta que todo mensaje que se emite a una audiencia ya viene siendo un discurso público. Se prepara un discurso de este tipo para recibir alguna mención o de pronto en la política, y casi siempre son de interés público. Lo que tiene es el objetivo de convencer a otra persona de aquello de lo que está diciendo. Para eso se necesita tener claro lo que se quiere decir, tener coherencia, tener un buen uso del lenguaje, ya que la comunicación oral es transmitir un mensaje a través de la palabra hablada, pero pues esto acompañado de expresiones del cuerpo, los gestos que acompañan la postura, el tono, la voz, entre otros. En este grave momento, tal vez el más funesto de nuestra historia, envío a cada hogar de mi pueblo, estén en casa o en el exterior, este mensaje, dicho con el mismo profundo sentimiento por cada uno de ustedes, como si me hubiera sido posible cruzar sus umbrales y hablarles en persona. Por segunda vez en la vida de la mayoría de nosotros, estamos ahí. Carajo. En guerra. Bien. Una y otra vez intentamos hallar Sí, tranquilo. una solución pacífica para resolver nuestras diferencias y las que tenemos
con quienes son ahora nuestros enemigos. Eso. Pero todo ha sido en... Otro ejemplo de discurso oral no espontáneo es la exposición, el cual es el acto de exponer de manera oral un tema o un asunto para un auditorio. En este sentido, puede ser una presentación, una conferencia, una ponencia, un discurso en el cual se desarrolla un aspecto específico de un tema para someterlo a una discusión e interpretación del público. Las técnicas de la exposición oral, las características, vendrían siendo la elección del tema. Debemos adaptar el tema a la edad e interés de los oyentes, tener una buena documentación, recoger información sobre el tema elegido, ya que no podemos explicar algo que desconocemos, una organización de la información, ya que debemos seguir un orden lógico, de lo sencillo a lo complicado, de lo menos interesante a lo más interesante, y las ideas deben estar relacionadas unas con otras para que se puedan comprender. Esto acompañado de una buena entonación, de gestos, de vocabulario, entre otros. La narración oral se produce cuando un hablante refiere una serie continuada de acontecimientos. Cuando se planifica, esta se encuentra principalmente en algunos medios de comunicación, puede ser en la radio, acompañada de imágenes o en la televisión. En estos medios la narración oral es casi siempre narración periodística. Se redacta previamente a su emisión, por lo que participa en las características de lengua escrita y dentro de ella de los rasgos específicos del lenguaje periodístico.
A propósito de estas muertes, la ONU manifestó su preocupación por el ataque a líderes de derechos humanos en nuestro país en los últimos meses. Dicen que aunque hay avances, la situación es grave. Los reportes de las organizaciones de derechos humanos apuntan a que en los 14 días del año han sido asesinados 18 líderes sociales. Además de Jorge Luis Betancur en Córdoba, también se registraron los homicidios de Julio César Sandoval, John Freddy Álvarez y Henry Cuello, nombres que hacen parte de una radiografía tenebrosa de este 2020. 5 crímenes ocurrieron en Cauca, 5 en Putumayo, 2 en Antioquia, 2 en Huila, 1 en Chocó, 1 en Cesar, 1 en Norte de Santander y 1 en Córdoba, amplificando la tragedia de estos hombres y mujeres que murieron defendiendo los derechos de sus comunidades. Este panorama provocó la reacción de Naciones Unidas. Reiteramos nuestro llamado al gobierno de Colombia para que redoble sus esfuerzos para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de incitar, instigar y ayudar a las violaciones, con el fin de detener el ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad. En la comunicación, la ONU también dijo que de acuerdo a sus registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado. El organismo sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, que de ser confirmados aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos. Podemos ver cómo gráficos e imágenes acompañan este discurso oral, esta narración oral, la cual nos relata pues el asesinato de líderes sociales durante el 2020, lo transcurrido del año 2020. Por su parte, la narración oral artística es también el arte del narrador, el arte del contador de cuentos cercano a la literatura para niños, a la docencia y a la promoción del libro, que surge a fines del siglo XIX y toma forma sobre todo entre los bibliotecarios, los maestros y los diversos escritores para niños. Esto pertenece a la oralidad, la cual es una categoría comunicadora, y a la oralidad artística, y aunque tiene elementos expresivos comunes con el teatro y comunes no verbales con la danza y la pantomima, estas artes son otra cosa, son escena expresiva, y la categoría a la que pertenece son las artes escénicas o el arte escénico, mientras que la oralidad narradora artística es un arte oral. A continuación veremos un ejemplo de narración oral artística, presentada por el profesor y comediante Freddy Ayala. Tengo una memoria paradójica. Yo soy capaz, por ejemplo, de recordar textos extensos, de aprenderme monólogos de 1 o 2 horas, de recordar poemas, de recordar trabalenguas, de recordar cuentos o textos narratúrgicos o dramatúrgicos. Sin embargo, también tengo pequeños olvidos. Olvido los nombres de las personas, olvido los números de teléfono, olvido las cosas. A veces se me olvida apagar el fuego cuando estoy cocinando el arroz. Una vez olvidé las llaves de la casa y nunca pude entrar. Olvido las llaves del carro. Una vez dejé la maleta olvidada quién sabe dónde. Incluso una vez salía con mi padre y lo dejé olvidado. No recordé dónde salí, lo busqué y no lo encontré por ningún lugar. Me preocupé ese día, pero la cosa aumentó y fue preocupante cuando una vez salí y también me olvidé de mí mismo. Me busqué en un parque y le pregunté a la gente si me habían visto y me dijeron que no sabían nada de mí. Yo frecuentaba mucho los teatros, así que me dirigí a un teatro y pregunté si alguien me había visto y nadie me dio respuesta. Después fui a una biblioteca, fui a la sala de Humanidades y Artes a ver si alguien me había visto y nadie dio noticia de mí. Me sentí preocupado, me sentí triste. Fui a mi casa y me había dado cuenta que me había perdido para siempre. Sin embargo, esa noche recordé que me sabía mi biografía y que sabía la biografía de mi papá también. Así que comencé a recordarlas, comencé a narrarlas detalladamente, desde el principio hasta la época. Y así logré reconstruir la memoria. Y así nunca haya encontrado a mi padre y nunca me haya encontrado a mí, aún mantengo en mi memoria los rastros de mi existencia. Aquí pudimos ver un ejemplo de narración oral artística. Vemos expresión corporal, vemos manejo de la voz, vemos técnicas narrativas, vemos elementos no verbales, pero que de pronto son comunes con el teatro. Por último, explicaré algunas de las funciones de la oralidad. Una de ellas es la función interactiva.
En la vida cotidiana, la oralidad cumple la función esencial de construir y mantener las relaciones entre los miembros de una comunidad. En algunas sociedades, el discurso oral constituye la única modalidad a disposición de los usuarios de la lengua. La función estética, por su parte, en el campo de la estética y la lúdica, la oralidad también ocupa un lugar destacado. Por su parte, la función estética en la oralidad ocupa un lugar destacado, lo cuales son los mitos, las leyendas, las copias, los refranes, los cuentos tradicionales, los chistes, el teatro, entre otras formas de recreación de la realidad, tienen como material básico la oralidad.